Muy bien, estamos contentos, hermanos, esta mañana. Qué gozo, qué bendición estar en la casa de Dios esta mañana. Un día muy especial, un día muy hermoso, un día en el cual podemos estar agradecidos con el Señor por haber nacido en un momento probablemente como hoy. No lo sabemos el día exacto. Lo más importante, hermanos, como siempre predicamos, es que Jesucristo vino a este mundo para darnos vida eterna y para darnos perdón de pecados. Y eso es lo más importante. El día de ayer hablaba con un amigo que me habló de Seattle, allá de Washington, y él me decía en la plática, porque él es un evangelista que siempre está predicando en los mercados, repartiendo folletos y todo, y me decía, Dionisio, me dice, en este tiempo de Navidad, mucha gente dice que celebrar Navidad es del mundo, que celebrar Navidad no es de los cristianos, no es de los hijos de Dios. Y me dice él, yo le decía a esta persona, dime tú, ¿en qué nacimiento se ha celebrado tanto como el nacimiento de Jesús? ¿A qué persona que cuando nació vinieron ángeles y anunciaron su nacimiento? ¿En qué nacimiento de una persona se ha visto de que habían unos pastores velando en una de las vigilias de la noche y esos ángeles anunciaban la paz que el mundo necesitaba en la tierra? Y me decía este hermano, me decía a mí, dime Dionisio, me dice, ¿a qué personaje se le celebra en todo el mundo? Y yo le decía, a nadie. Y en verdad, a nadie. En este tiempo, las luces de colores, hermanos, los arbolitos navideños, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Cristo, es porque nos damos cuenta que el personaje que nació no fue cualquier niño, no fue cualquier persona, fue nada más ni menos que el Hijo del Dios viviente, Jesucristo. Y por eso, hermanos, estamos aquí esta mañana, agradecidos con Dios, porque Jesucristo no es un personaje más en la historia, es el personaje central de toda la historia. Esta mañana yo quiero que juntos consideremos las bendiciones de la Navidad. Para aquellas personas que dicen que esto es del mundo y que somos parecidos a otras religiones y tradiciones, pues déjenme decirles, mis queridos hermanos, que si en el cielo celebraron la Navidad, que significa nacimiento, si en el cielo celebraron el nacimiento de Jesús, y yo me imagino que lo celebraron con trompetas, con coros angelicales, y por eso los ángeles descendieron y dieron las buenas noticias a los pastores. Si en el cielo celebraron y se regocijaron con el nacimiento de Jesús, díganme, ¿cómo no vamos a estar nosotros agradecidos con Dios, festejando el nacimiento más grandioso y el evento más precioso de toda la historia? El nacimiento de Jesús, el nacimiento de nuestro Señor. Pues muy bien, este nacimiento trae bendiciones tan grandes que yo quiero compartirles esta mañana. Vamos al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al versículo 4, y vea lo que la Biblia nos dice esta mañana. Si no trajo su Biblia, pero trajo su teléfono, búsquelo en su teléfono de igual manera. Yo creo que ya los pastores de igual manera nos estamos convenciendo que aunque querramos usar siempre la Biblia y que traigan la Biblia impresa en papel, muchos dicen, no, si aquí lo tengo en el teléfono, pues mejor aquí lo leo en el teléfono. Así que si trajo su teléfono, léalo en su teléfono. Alguien me dijo una vez, porque yo fui a visitar a alguien y estaba una persona de visita, y como yo leí la Biblia a este enfermo con mi teléfono, me dijo que eso no era la Biblia. Y yo le digo, sí, sí es la Biblia. Y me dice, no, porque la Biblia tienes que traerla, me dice, con sus 60 y algo de libros ahí. Y le digo, pero si esta es la Biblia. No, no es la Biblia. Sí es la Biblia, hermanos. Nada más que es digital, así que sí es la Biblia. Así que si alguien le dice que está leyendo en su teléfono, esa no es tu Biblia. Sí, ahí está la Biblia. Muy bien, Juan capítulo 1, versículos 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Léalo conmigo, dice la palabra de Dios esta mañana. Léalo junto conmigo. Y luego nos vamos a saltar al versículo 14. Vamos a leer desde el 1:1 al 4
y luego el versículo 14. Dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14 en adelante. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué maravillosa declaración del apóstol Juan esta mañana, mis queridos hermanos. El apóstol Juan comienza descifrando este misterio de la encarnación de Dios en la persona de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Muchas personas me han dicho a mí que este primer versículo de San Juan les confunde, porque como si pareciera un juego de palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Juan? El apóstol Juan sencillamente está hablando de que el verbo, que en griego significa logos, que significa palabra, ese verbo que significa palabra, según lo dice San Juan, era Dios. Y ese verbo estaba con Dios, hablando de la preexistencia del Señor Jesucristo con Dios. Y en otras palabras, lo sencillo que Juan quiere decir es que Jesucristo tomó la forma de Dios, que Dios se encarnó, tomó carne en la persona del Señor Jesucristo. Muy sencillo. Y Juan dice que este era en el principio con Dios. Está hablando de la preexistencia eterna de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando Juan dice este era en el principio con Dios, anula todos los principios teológicos errados de todas las demás religiones del mundo, haciéndonos pensar que Jesucristo simplemente fue una criatura más, o fue un profeta más, o fue un hombre especial más. Aquí lo que nos dice la Biblia es que Jesús tenía una preexistencia eterna. Jesús ha sido desde el principio, como dice aquí, en el principio era el Verbo, en el principio era Jesús. En el principio era la palabra, y esta palabra, este verbo, este Jesucristo era con Dios, y el verbo hablando de Jesús, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. En el versículo 3, todas las cosas, y nótelo bien, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La primera bendición que yo veo esta mañana, mis queridos hermanos, es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vivió entre nosotros los hombres. En el versículo 14 que hemos leído, ¿qué dice la Biblia? Y aquel verbo fue hecho carne, y note usted, hermano, y habitó entre nosotros. Hermanos, ¿no cree usted que tenemos un gran privilegio los seres humanos? El privilegio de que Dios haya dejado su trono, haya dejado su asiento de rey, haya puesto su corona a un lado, puso su cetro a un lado, se quitó, hermanos, su vestido real
para hacerse como uno de nosotros, los hombres. Cuando la Biblia habla del verbo eterno de Dios, estamos hablando de que Dios simplemente se despojó de todo, mis queridos hermanos. Cuando hablamos del verbo, estamos hablando como la expresión máxima de la comunicación de Dios en favor de cada uno de nosotros. En otras palabras, ese concepto de verbo, que en el griego significa palabra, idea o concepto. ¿Qué es lo que trata de comunicar un verbo en la gramática? Trata de comunicar sencillamente una verdad específica, explícita. Pero cuando vamos al verbo de Dios en la Biblia, estamos hablando de que el verbo que es Jesús está sobre los demás verbos del mundo. Estamos hablando de que el verbo que es Jesús es la expresión máxima de la comunicación de Dios para los hombres. Ahora, ¿qué forma tan linda tuvo Dios de comunicarse con nosotros? Y la manera más preciosa que Dios tuvo para comunicarse para con nosotros simplemente era haciéndose hombre. Pero no era como yo. No era un hombre como usted. No era un humano como usted en el sentido divino. Sí era un hombre. Porque la Biblia dice que Jesús fue 100% hombre. Sintió el dolor, sintió la pena, sintió la angustia, sintió sed, sintió el quebranto. En sus emociones, Él dijo una vez: mi alma está muy triste hasta la muerte. Sí, Jesús fue todo un hombre. Pero básicamente Jesucristo también demostró ser la expresión máxima de la comunicación de Dios. Por eso es que el verbo que se llama Jesús excluye a los demás verbos de todos los verbos. Hermanos, si este es el verbo principal en la Biblia, estamos hablando de que este verbo excluye la idea musulmana de que Jesús era solamente un profeta. Si decimos que Jesús es el verdadero verbo de Dios, esto también excluye el punto de vista que tienen los testigos de Jehová de que Jesús era simplemente un ser creado. Y si decimos que Jesús es el verbo de Dios, entonces estamos hablando que Dios se encarnó en la persona de Jesús y Jesús se hizo hombre para revelarnos, hermanos, este misterio maravilloso de darnos a conocer a Dios. La única manera en que usted y yo podíamos conocer a Dios es conociendo a Jesús, porque Jesús es la máxima expresión de la comunicación del Dios eterno, Dios encarnado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el versículo 14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios, porque Él habitó entre nosotros. ¡Qué bendición más grande, mis queridos hermanos! El Dios encarnado, el Dios encarnado. ¿Sabe qué significa esto? Si el verbo es la manifestación de la comunicación específica de Dios para nosotros, significa que aquello que es infinito, que es Dios, con la presencia de Cristo se hizo finito. Aquello que no podíamos ver ni tocar, aquello que era intangible, porque Dios es espíritu y por eso es intangible, en la persona de Jesús se volvió tangible. Ahora podemos tocar y ver a nuestro Señor Jesucristo. Aquello que estaba lejos de nosotros se volvió cercano. Aquello que no podíamos alcanzar con nuestro espíritu, con nuestro corazón, ahora lo podemos tocar simplemente porque Dios se encarnó, y esa es una de las grandes bendiciones que tenemos. Aquello que era tan distante. Mire, hermano, porque hoy en día tantas religiones, sobre todo en el mundo oriental, tienen cientos y cientos de dioses? ¿Sabe por qué? ¿Y saben por qué los egipcios, los babilonios, los griegos y los romanos inventaban tantos dioses? Porque Dios es un ser inalcanzable, inimaginable. Y como es inimaginable, ellos se imaginaban a Dios de muchas maneras. Pero ahora, en Cristo Jesús,
Ya no tenemos que imaginarnos cómo es Dios. En Cristo Jesús no tenemos que inventar una idea o un concepto acerca de Dios. Ahora podemos ver a Dios en la persona de Jesús. Recuerde usted las palabras de Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. Entonces, ahora, aquello que era inimaginable, aquello que era tan distante y que no lo podíamos tocar, ahora lo podemos palpar con nuestro corazón y entender que Jesucristo es el Verbo de Dios, Dios hecho carne. Una segunda bendición que yo veo es que su nacimiento dio un rumbo a la historia de todos los tiempos, en antes y después de Cristo. Cuando voy al libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, la Biblia me está diciendo a mí que Pablo dijo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando Jesús nació, mis queridos hermanos, Dios le dio un rumbo a la historia de los tiempos. Mira, hermano, la gloria del cristianismo. Piense en lo que estoy diciéndole ahorita. La gloria del cristianismo consiste en que antes no se podía marcar la historia del tiempo. No se podía marcar la historia del tiempo. Con el nacimiento de Cristo, usted nota en los libros de historia, en todas las enciclopedias de historia, usted va a encontrar que fulano de tal o tal cosa sucedió antes de Cristo o 300 años después de Cristo. No dice antes de Mahoma, no dice antes de Buda, no dice antes de Moisés, no dice antes de Abraham, no dice antes de Abraham Lincoln o después de Abraham Lincoln o después de algún presidente. ¿Cómo dice? Antes y después de Cristo. Entonces, lo que la Biblia me está diciendo a mí, que una de las mayores bendiciones que tenemos es que Jesús, con su nacimiento, le dio un rumbo a la historia de todos los tiempos. Pero además de eso, la Biblia dice que nos abrió el camino de la gracia y la salvación. Me gusta cuando Juan dice: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. ¿Y qué dice ahí? Lleno de gracia y de verdad. Estoy en el versículo 14, al final del 14, y dice: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, mis queridos hermanos, esta mañana yo quiero decirles que a través del nacimiento de Cristo, una de las grandes bendiciones que tenemos es que hoy estamos en el tiempo de la abundancia de la gracia de nuestro Dios. Estamos en el tiempo de la abundancia de la gracia de Dios. Estoy hablando del perdón, de la salvación, de la esperanza. Estoy hablando del amor de Dios. Estoy hablando del tiempo de la oportunidad para cada ser humano. Lo único que tenemos que hacer es creer y confiar en esta maravillosa gracia de Jesús. Gloria a Dios, mis queridos hermanos, que desde el nacimiento, que desde la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en especial desde su muerte y su resurrección, estamos en el mejor tiempo de todos los tiempos. Estamos en la época de la gracia. Podemos venir delante de Dios y pedirle perdón de nuestros pecados. Podemos levantar la mano y confesarle como nuestro Señor y podemos ser salvos. Estamos en la gracia que sobreabunda, la gracia de Dios, y solo la encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, me emociono, me pongo contento, porque en ninguna época de la historia ha habido tanta gracia como la gracia que tenemos hoy en día, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendita sea la gracia del Señor, que nos abrió el camino de la salvación. Sin esa gracia estaríamos perdidos. Esa gracia me sostiene, esa gracia me perdona, esa gracia me lleva al cielo, esa gracia ha derramado su sangre en favor de mis pecados. Por eso, hermanos, yo les pido que a esa gracia de Jesús le demos un fuerte aplauso esta mañana. La gracia del Señor.
Esa es una de las bendiciones de la Navidad. ¿Sabe qué dijo Jesús en el Evangelio de Lucas? Dice la Biblia que Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Dice el Evangelio de Juan, en el versículo que hemos leído, dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Hermanos, estamos en el mejor período de todos los tiempos, pero también Jesucristo nos reveló la gloria de un Dios amante. Imagínese usted, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera nacido? Me gusta lo que dice, lo que predicamos el domingo pasado, lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no que en Él crea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo nos reveló la gloria de un Dios amante. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Jesús? Que dio su vida derramando su sangre en favor de cada uno de nosotros. Pero también yo quiero decirles esta mañana que en Cristo Jesús tenemos un verdadero sentido de adoración. Si usted lee el Evangelio de Mateo 2, no tiene que buscarlo. Dice la Biblia: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Más tarde, el apóstol Juan diría en Juan 1:1, lo que era desde el principio, en primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso les anunciamos. Hay un testimonio maravilloso. En Cristo Jesús tenemos un verdadero sentido de adoración. Dice la Biblia que los magos llegaron, y cuando llegaron y vieron la estrella y vieron al niño, se postraron y adoraron. Jesús es la única razón de nuestra adoración. Tenemos un verdadero sentido de adoración. ¿Sabe por qué no adoramos imágenes? Porque dice Pablo que las imágenes nada son, los ídolos nada son. ¿Por qué no nos postramos ante una virgen? Y lo digo con cariño y respeto para los guadalupanos, los mexicanos, o los de Latinoamérica, especialmente en España, para acá. ¿Por qué no nos arrodillamos y postramos ante una imagen, ante una virgen, ante un ídolo? Porque los ídolos nada son. Porque la Biblia dice en el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de poder y de gloria. ¿Por qué la gente se pregunta dónde está tu Dios? Y luego dice, los ídolos de ellos son plata y oro. Tienen ojos, pero no miran. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies y no caminan. Y como no caminan, los tienen que cargar. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. El único digno de adoración se llama Jesús. Si los magos lo adoraron, ¿por qué no vamos a adorarlo nosotros? Dice la Biblia que al ver la estrella, hermanos, dice la Biblia que al ver la estrella, estoy en Mateo 2, 10 al 11, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose,
lo adoraron, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Si ellos le adoraron, nosotros tenemos la bendición de adorarlo como nuestro Dios y gran Rey. Adoro a Dios por lo que Él es Dios, y lo alabo por lo que Él ha hecho en mi vida. Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Nos ha dado el perdón, nos ha dado la salvación, nos ha dado un valor, nos ha dado grandes promesas nuestro Señor. Y por último, yo pienso que una de las mayores bendiciones que tenemos de la Navidad, del nacimiento de Jesús, está en Mateo 1:23. Jesús nos dejó la promesa de su presencia. Emmanuel, Dios con nosotros. Siempre que usted se sienta solo, piense que usted no está solo, que Dios está con usted. Qué bonita es la Navidad. Qué bonitos recuerdos tenemos de cuando éramos niños. Y a propósito, hago un paréntesis. No le digamos a nuestros niños que los regalitos se los trajo Santa Claus o San Nicolás o Papá Noel. Simplemente dígale usted que estamos compartiendo regalos, porque el primero que compartió el regalo más grande se llama Dios, en la persona de Jesús. Dios fue el primero que nos dio un regalo, el regalo de la vida eterna, en la persona de Jesús. No ilusionemos a nuestros niños pensando y dejando en su imaginación que es un viejo barbudo ahí, panzón y con una gran caderota aquí. Yo sé que algunos me van a criticar y van a decir, sí, pero es una ilusión de todos los niños. Usted puede decirle una verdad de una manera espiritual tan bonita y que no crezcan engañados. Esto es cuando Jocelyn perdió su primer diente y yo le puse, creo que $300 ahí bajo creo que le puse $1 ahí bajo la almohada. Y cuando llegó, ella dijo, oh, el ratón me trajo el diente. Pues el ratón soy yo. El ratón me trajo un diente. El ratón me trajo un regalo. Pues el ratón soy yo. Nos dejó la promesa de su presencia el Señor Jesús. ¿Se recuerda esos momentos maravillosos con su familia, los que vivimos aquí ahora? Ayer celebraron la Navidad con mi papá en su casa. Y estuvimos hablando así, ya ve, con ese de FaceTime y todo eso. Y estuvimos viendo a mi papá sentado en un sillón, una silla bien bonita ahí. Y le dice mi hermano, estábamos viéndonos así, en un video, ¿qué le quieres decir a tus hijos, papá? ¿Qué le quieres decir a sus hijos? Lo primerito, hijos, les recuerdo que el próximo año, en marzo, cumplo 90 años. Y siempre para su cumpleaños, lo primero que nos dice es para que le mandemos su dinero, su regalo. Hablé con él hace unas semanas, hijo, te tengo una noticia. ¿Cuál noticia, papá? Ya viene Navidad. Bueno, lo que les quiero decir es que ver a mi familia, mi papá, mi hermano y los nietos y todo, me trajo momentos bonitos. ¿Sabe por qué? Porque en nuestros países, qué bonito es reunirnos con la familia, esperar las 12 de la noche, ir a la casa y no importaba dónde estábamos, nosotros teníamos unos vecinos, pero cuando era 1 para las 12, salíamos corriendo, no porque la canción dice, faltan 5 para las 12, voy corriendo para mi casa a abrazar a mi mamá. No, ya teníamos en nuestro corazón que a las 12 en punto, teníamos que estar todos para abrazar a mi mamá. Quizá hoy tu mamá no está contigo, pero Dios está contigo. Quizá algún ser querido que tú tanto amabas y que se sentaba a la mesa contigo para comer, ya no está contigo. Extrañamos a los seres que se fueron. Si usted supiera cómo extraño yo a mi madre, y yo sé que usted extraña a su ser querido, pero me consuela esta palabra de Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Gracias a Dios por Emmanuel y gracias porque hoy tenemos grandes bendiciones, las bendiciones de la Navidad. Cierre sus ojos y juntos oremos a Dios. Padre Santo, gracias. Gracias porque nos bendices tanto, Señor. Porque tu amor es tan grande que nos has colmado de grandes bendiciones. Nos diste a tu Hijo Jesucristo. Nació de una virgen.
murió, pero resucitó. Y por eso podemos estar esta mañana glorificando tu nombre. Bendice a Dios nuestros diezmos y ofrendas, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. 3 cantos para despedirnos esta mañana, porque queremos despedirnos. Hoy es 24 de